El taxista y el puente de las memorias perdidas. Había sido un día largo, agotador y lleno de emociones desgarradoras. La mañana comenzó con la noticia de la partida de mi abuela, una mujer fuerte y cariñosa que había sido mi pilar durante toda mi vida. La idea de que ya no estaría más conmigo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Su voz, sus consejos, sus risas, todo resonaba en mi cabeza como un eco interminable que me torturaba a cada instante. Después del sepelio, y tras recibir las condolencias y abrazos de amigos y familiares, decidí que necesitaba alejarme de todo por un rato. Me encontraba en mi taxi, ese viejo vehículo que había sido mi compañero de trabajo durante tantos años. Las luces del tablero brillaban tenues, y la radio emitía suaves melodías que no lograban calmar el torbellino de emociones en mi pecho. Con la intención de distraerme y dejar atrás, al menos por unas horas, la abrumadora tristeza que inundaba mi ser, opté por tomar la vieja carretera del condado, esa misma que había escuchado mencionar en innumerables ocasiones en las conversaciones de los lugareños. Aquella carretera estaba envuelta en misterios y leyendas urbanas. Se contaban historias de apariciones y sucesos paranormales que habían tenido lugar en su asfalto desgastado. Muchos evitaban transitarla, especialmente durante la noche, pero en aquel momento no me importaba. Pensé que tal vez enfrentar esos mitos me ayudaría a enfrentar el dolor de mi propia realidad. Mientras el motor rugía y la carretera desaparecía bajo las ruedas, los árboles a los lados parecían fusionarse en una mancha borrosa. La oscuridad era profunda, y el único resplandor provenía de las luces del taxi. Todo parecía distante, como si estuviera en un sueño del que no podía o no quería despertar. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzaría a darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, las historias sobre esa carretera no eran tan ficticias como yo había pensado. La noche estaba inusualmente envuelta en una penumbra profunda, como si la naturaleza quisiera esconder todos sus secretos. El silencio era tan palpable que casi se podía sentir físicamente, interrumpido solo por el ocasional ulular de un lejano búho y el constante murmullo del motor de mi taxi. Las sombras parecían extenderse y retorcerse, cobrando vida propia al amparo de la oscuridad. La espesa niebla que había comenzado a bajar se movía como un ente vivo, envolviendo todo a su paso, haciendo que cada metro recorrido pareciera una eternidad. Parecía que se cernía sobre el paisaje, absorbiendo cualquier rastro de claridad y añadiendo un aire de misterio a la ya de por sí tensa atmósfera. Cada vez que intentaba mirar a través de ella, solo conseguía ver un manto blanco y opaco que cubría todo lo que estaba a mi alrededor. Las luces de mi taxi luchaban valientemente contra la opresiva niebla, proyectando un haz débil que apenas me permitía ver unos metros adelante. El resplandor amarillento de los faros creaba un espectro de luz en medio de la inmensidad oscura, convirtiendo a mi vehículo en una isla solitaria en medio de un océano de tinieblas. Mientras tanto, la luna, que solía ser mi fiel compañera en esas solitarias noches de carretera, estaba en gran parte oculta detrás de un espeso manto de nubes. Solo ocasionalmente, una débil luz plateada se filtraba a través de las rendijas entre las nubes, iluminando por breves instantes el camino y las formas etéreas que la niebla dibujaba en el aire. Me aferré al volante, sintiendo la humedad del ambiente penetrar en la cabina. El camino se sentía incierto y cada curva se convertía en una nueva aventura, un desafío que debía superar. Aunque conocía bien esa carretera, esa noche, todo parecía extraño y diferente, como si estuviera entrando en un territorio desconocido y misterioso. El silencio, tan denso y opresivo, envolvía todo a su alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido y solo yo existiera en ese momento. Cada vibración del taxi, cada sonido que emitía, se magnificaba en el vacío de la noche. El ronroneo del motor se volvía casi hipnótico, una melodía constante que marcaba mi avance por esa desierta carretera. Las ruedas crujían sobre el pavimento, creando un ritmo acompasado que resonaba en mis oídos, recordándome que, a pesar de la soledad, no estaba completamente solo.
Mientras avanzaba, mi mente empezó a divagar hacia las historias que solían contar los ancianos del pueblo. Historias que solían relatar al calor de una chimenea o en las noches de luna llena para asustar a los más jóvenes. Historias sobre esa misma carretera que ahora recorría. Decían que, años atrás, había sido escenario de tragedias y sucesos inexplorados que habían dejado una marca indeleble en el lugar. Hablaban de viajeros que, al transitar por la carretera de noche, afirmaban haber visto figuras etéreas que se desvanecían tan pronto como aparecían. Sombras que parecían tener vida propia y que se movían entre los árboles, observando en silencio a quienes osaban adentrarse en su territorio. Otros relatos hablaban de voces susurrantes que llamaban a los viajeros por sus nombres, llevándolos hacia el bosque y haciéndolos perderse sin dejar rastro. Con cada kilómetro que recorría, esas historias comenzaban a tomar vida en mi mente. Cada sombra que se proyectaba a la luz de mis faros, cada movimiento en el rabillo del ojo, me hacía cuestionar la realidad. ¿Serían solo leyendas? ¿O había algo de verdad en esas historias? Traté de sacudir esos pensamientos y concentrarme en el camino, pero no pude evitar sentir una inquietante sensación en el estómago, como si no estuviera solo, como si las sombras del pasado estuvieran observándome, esperando el momento oportuno para revelarse. Esos recuerdos y pensamientos me tenían sumido en una especie de trance, cuando el abrupto cambio en el sonido del radio del taxi me sacó de mi ensimismamiento. Primero, fue una especie de zumbido, una estática que llenó el habitáculo con su ruido agudo y constante. Luego, como si el tiempo retrocediera, comenzó a sonar una melodía familiar, una que no escuchaba desde mi niñez. Era una vieja canción que mi abuela solía cantar cuando me arrullaba para dormir, su voz dulce y melodiosa haciéndome sentir seguro y amado. El recuerdo tan nítido y vivo de ese momento, unido a la inesperada aparición de la canción en una carretera solitaria y en medio de la noche, me llenó de desconcierto. Me sobresalté, aferrándome más fuerte al volante. Las notas parecían rodearme, inundando el taxi con una energía inquietante. Me repetía a mí mismo que debía ser una coincidencia, que quizás algún locutor de radio había decidido poner esa antigua canción por alguna razón. Pero antes de que pudiera calmarme completamente, un movimiento en el espejo retrovisor llamó mi atención. Al principio pensé que mis ojos me engañaban, que el cansancio y el estrés estaban jugando con mi percepción. Pero no, allí estaba, claramente visible, una figura vestida de blanco, con un halo casi luminoso, sentada en el asiento trasero. Su apariencia era difusa, como si estuviera hecha de la misma niebla que envolvía la carretera. Aunque no podía ver su rostro claramente, había algo en su presencia que me resultaba familiar, algo que me conectaba directamente con los recuerdos de mi abuela. Me paralicé. Mi corazón latía a 1000 por hora y sentía un nudo en la garganta. Lentamente, la figura levantó su rostro, y para mi horror, era el rostro de mi abuela, pero sus ojos estaban en blanco y su expresión era de profundo dolor. Mi cuerpo entero se sintió atrapado en un instante eterno de puro terror. Cada músculo estaba tenso, y mi mente luchaba por procesar la imagen que estaba viendo en el espejo retrovisor. Era imposible. Mi abuela había partido. No podía estar ahí. Y sin embargo, el parecido era innegable. Las arrugas que el tiempo había grabado en su piel, la forma en que llevaba su cabello recogido y esa mirada que, a pesar de la blancura de sus ojos, todavía tenía un rastro de familiaridad. Sin embargo, lo que realmente me aterró no fue el hecho de verla ahí, sino la expresión en su rostro. A lo largo de mi vida, siempre la había visto con una sonrisa cálida, incluso en los momentos más difíciles. Pero ahora, su rostro reflejaba una angustia y un sufrimiento que jamás había imaginado ver en ella. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, luchando por comunicar un mensaje urgente o buscar liberación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y un zumbido llenó mis oídos. Las luces del taxi parecían parpadear y por un momento la canción en la radio se intensificó,
volviéndose casi ensordecedora. Aunque quería gritar, mi voz se había perdido en el abismo de mi terror. Todo lo que podía hacer era mirar, esperando que esa visión desapareciera. Tomé una profunda inspiración, intentando calmarme, y me armé de valor para hablar. ¿Abuela? Murmuré con voz temblorosa, esperando alguna respuesta. La figura pareció reaccionar. Su rostro se suavizó ligeramente, y por un breve instante juraría ver una pizca de reconocimiento en esos ojos en blanco. «No mires atrás», susurró con una voz que no parecía ser de este mundo. Pisé el acelerador con fuerza, intentando alejarme lo más rápido posible de esa aparición. Sin embargo, la niebla se hizo aún más densa y de pronto me encontré frente a un viejo puente de madera, uno que no recordaba haber visto antes. La niebla, que antes era simplemente un velo espeso, ahora se había transformado en una muralla impenetrable de blancura. A pesar de las luces brillantes del taxi, apenas podía ver unos pocos metros frente a mí. Era como si el mundo hubiera sido borrado, dejándome en un vacío etéreo. Y entonces, emergiendo de la bruma, apareció la silueta de un puente de madera. Las tablas parecían gastadas y crujientes, y las barandas estaban cubiertas de musgo y enredaderas. Lo más extraño de todo era que no tenía recuerdo alguno de ese puente. Había transitado esta carretera innumerables veces y nunca había visto algo similar. ¿Cómo podía ser posible? Con cautela, frené el vehículo antes de cruzarlo. Podía escuchar el suave murmullo del agua corriendo por debajo, y el viento soplaba haciendo que las enredaderas se balancearan ligeramente. Una sensación de desasosiego me embargó. ¿Debía cruzar ese puente? ¿O era una trampa? Una ilusión creada por el cansancio y el miedo. Miré por el espejo retrovisor, esperando nuevamente ver a la figura de mi abuela, pero el asiento trasero estaba vacío. Sin embargo, el silencio del taxi fue interrumpido por un leve susurro, casi imperceptible. Era una voz que, aunque distante, me resultaba familiar. «Cruza», decía con suavidad. Sin pensarlo, crucé el puente. Al otro lado, la niebla comenzó a disiparse, y el rostro de mi abuela desapareció del asiento trasero. Respiré con alivio y continué mi camino, agradecido de haber dejado atrás aquella experiencia sobrenatural. Cuando llegué a la ciudad, pasé frente a una vieja capilla. Decidí detenerme para encender una vela en memoria de mi abuela. Al entrar, un anciano cuidador me miró con sorpresa y me dijo: «Hijo, esa carretera que tomaste, hace años que está cerrada por el viejo puente de madera que se derrumbó». Aquel comentario me dejó helado. Aquella noche entendí que mi abuela había querido protegerme una última vez, guiándome a salvo a través de la oscuridad y la niebla. Aunque jamás volví a tomar esa carretera, siempre llevé conmigo el recuerdo de aquella noche y la gratitud hacia mi abuela, quien incluso después de su partida, veló por mí. Perseguidos en la noche. El viaje del taxi. Inolvidable. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, extendiéndose en un vasto manto de iluminación contra la vastedad de la noche. En el horizonte podía distinguir las siluetas de los edificios más altos que proyectaban sombras difusas contra el cielo nocturno. Yo, en el habitual trance de mi rutina nocturna, conducía mi taxi por las calles solitarias. El murmullo del motor y la suave melodía de la radio eran mis únicas compañías en esas horas en las que la ciudad parecía sumida en un profundo sueño. El aire frío de la noche se colaba por las rendijas de la ventana, refrescando mi rostro y manteniéndome despierto. Los faros de mi taxi iluminaban el asfalto, y cada vez que pasaba bajo una farola, su luz intermitente creaba un juego de sombras en el interior del vehículo. Fue en ese momento de quietud y soledad cuando el sonido del teléfono me sobresaltó. La pantalla mostraba un número desconocido, pero atendí rápidamente. Al otro lado,
Una voz apresurada me pidió que recogiera a un grupo de jóvenes que estaban en una fiesta en un área más alejada de la ciudad. Miré el reloj del tablero y confirmé que se acercaba la medianoche. A pesar de la hora y la lejanía, acepté. Después de todo, no había nada en la petición que me hiciera sospechar que esa noche sería diferente a cualquier otra. Sin perder tiempo, puse rumbo al lugar indicado, anticipando otro viaje rutinario en mi noche de trabajo. Al acercarme a la dirección indicada, las luces del taxi revelaron la imponente silueta de una vieja mansión, cuya estructura desgastada por el tiempo mostraba signos de haber sido testigo de innumerables historias. Los altos muros de piedra estaban cubiertos de enredaderas y musgo, dando un aire de misterio al lugar. La gran puerta de madera, aunque ligeramente desvencijada, todavía mantenía su elegancia original. Y a su lado, 2 antorchas arrojaban una luz parpadeante que bailaba con el viento. Justo en la entrada, 4 jóvenes, 2 chicos y 2 chicas esperaban con impaciencia. Vestidos con ropa elegante, daban la impresión de haber sido protagonistas en la fiesta. Sus rostros reflejaban la euforia del momento. Mejillas sonrosadas, ojos brillantes y risas que se entremezclaban con sus conversaciones animadas. Al verme, uno de ellos, con una botella en la mano, levantó la mano y gritó un alegre «¡Aquí!», señalando mi taxi. Al detenerme frente a ellos, pude notar el aroma a perfume y alcohol que se desprendía del grupo. A pesar de la evidente intoxicación, mantenían un comportamiento educado y jovial. Me saludaron con amplias sonrisas y palabras de agradecimiento, comentando lo difícil que había sido conseguir un taxi en esa zona a esas horas. Mientras abrían las puertas y se acomodaban en los asientos, las risas y las bromas continuaban, como si el interior de mi taxi se hubiera transformado en una extensión de la fiesta que acababan de dejar atrás. Sin perder tiempo, y con la dirección que me proporcionaron en mente, arranqué el taxi y nos dirigimos hacia la ciudad, ignorante de lo que la noche aún tenía reservado para nosotros. Iniciamos el viaje de regreso, y todo parecía normal. La música sonaba desde el radio, y ellos cantaban y charlaban. Sin embargo, después de unos minutos, por el retrovisor noté un vehículo que nos seguía de cerca. Al principio no le di mucha importancia, pero su insistencia comenzó a inquietarme. El vehículo, un coche negro antiguo, parecía no tener placas y sus luces brillaban de forma intermitente. Poco a poco, comenzó a acercarse peligrosamente. Los jóvenes en el taxi también notaron la presencia de ese coche, y su ánimo festivo se transformó en preocupación. El coche negro comenzó a invertirnos, tratando de sacarnos de la carretera. Aceleré todo lo que pude, zigzagueando entre las curvas tratando de perderlo, pero el vehículo nos seguía de cerca, empujándonos, haciendo sonar su bocina y encendiendo y apagando las luces. Aceleré con todas mis fuerzas, empujando el motor de mi taxi al límite. Los jóvenes en la parte trasera gritaban y se aferraban a los asientos. La euforia de la noche había sido reemplazada por el pánico. El rugido del motor del coche negro resonaba en mis oídos, y su sombra se cernía sobre nosotros como un depredador persiguiendo a su presa. Con cada intento de escapar, el coche negro respondía con más agresividad. Zigzagueé peligrosamente, esquivando los baches y los obstáculos en la carretera. Sin embargo, cada vez que creía haber ganado algo de distancia, el estruendoso sonido de su bocina me recordaba su cercanía. Y para aumentar la tensión, encendía y apagaba sus luces de manera errática, como si estuviera jugando un macabro juego de escondite. El interior del taxi estaba bañado en una mezcla de miedo y adrenalina. Los jóvenes intercambiaban miradas de preocupación, mientras yo, con las manos apretadas al volante, intentaba calcular cada movimiento, esperando encontrar una salida o un lugar para escondernos. Pero el coche negro, con su presencia dominante y sus maniobras implacables, parecía decidido a no dejarnos escapar. Los jóvenes gritaban y me pedían que acelerara más, pero el coche nos tenía acorralados. A lo lejos, vi el borde de un precipicio y comprendí que si no hacía algo pronto, podríamos caer al vacío.
Con la mente corriendo en busca de una solución, vi a lo lejos una estrecha curva cercana al borde de un profundo precipicio. Sabía que era arriesgado, pero también era nuestra única opción. Sin pensarlo dos veces, pisé el freno con toda la fuerza que pude reunir, haciendo que las ruedas del taxi chirriaran y despidieran un olor a quemado. Las voces asustadas de los jóvenes se fusionaron con el ruido ensordecedor, mientras sentía cómo el cinturón de seguridad me apretaba contra el asiento. En el breve lapso que tardó mi acción en surtir efecto, el tiempo pareció ralentizarse. Podía escuchar cada latido de mi corazón y ver en cámara lenta cómo el coche negro, incapaz de reaccionar con la misma rapidez, seguía avanzando a toda velocidad. Sus luces, que hasta hace un momento eran amenazantes, ahora se convirtieron en el haz luminoso que anunciaba su descontrol. Con un rugido ahogado y una nube de polvo, el coche negro pasó a nuestro lado, rozando apenas el lateral de mi taxi. Por un segundo, todo quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido distante del coche negro frenando bruscamente más adelante. Miré hacia el lado del conductor y me di cuenta de lo cerca que habíamos estado de la tragedia. Las ruedas delanteras de mi taxi se encontraban a escasos centímetros del borde del precipicio, y la vista hacia abajo era un abismo oscuro e insondable. Los jóvenes, pálidos y con los ojos desorbitados, comenzaron a recobrar el aliento, susurrando palabras de alivio y gratitud. Por un momento, todos permanecimos en silencio, tomando conciencia de la magnitud de nuestra suerte. Luego, con manos temblorosas, volví a poner el taxi en marcha, alejándonos del borde y de la amenaza que había quedado atrás. Los rostros de los jóvenes, que apenas unas horas antes reflejaban alegría y despreocupación, ahora estaban marcados por el terror y el shock. Sus ojos, aún ensombrecidos por el miedo, buscaban consuelo en la familiaridad de sus amigos. Se abrazaban y se consolaban mutuamente, tratando de procesar lo que acababan de vivir. Tras unos minutos de silencio, el joven que parecía ser el líder del grupo, con la voz temblorosa pero firme, se inclinó hacia mí y dijo: «Por favor, llévanos a la estación de policía más cercana. Necesitamos denunciar esto». Sus palabras, aunque cargadas de miedo, también llevaban un tono de determinación, dejando claro que no iban a dejar que ese terrorífico incidente quedara sin respuesta. Asentí, comprendiendo la gravedad de la situación y la necesidad de actuar rápidamente. Cambié la ruta y en pocos minutos nos encontrábamos frente a la estación de policía. El edificio, con su iluminación tenue y la bandera ondeando en la brisa nocturna, parecía un oasis de seguridad en medio de la tormentosa noche que habíamos atravesado. Al detener el taxi, los jóvenes se apresuraron a salir. Uno de ellos, antes de cerrar la puerta, se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas, y con una voz cargada de emoción, dijo: «Gracias, realmente nos salvaste la vida esta noche». Sin esperar respuesta, se unió a sus amigos y juntos entraron en la estación, decididos a buscar justicia. Me quedé un momento en el lugar, procesando todo lo ocurrido, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Nunca supimos quién conducía aquel coche, ni por qué nos persiguió con tanta furia. Desde aquel día, siempre evité la zona de aquella vieja mansión, y, aunque sigo trabajando como taxista, siempre tengo un ojo en el retrovisor, esperando que aquel coche negro no aparezca nuevamente en la oscuridad de la noche. Has escuchado El Vórtice del Pánico.